Hola, Sofi. Hola, Eduardo. Micrófono. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Aquí, bregando, no he podido cuadrar esto de la sala de espera. Lo más raro. Bueno, no esperaba escribir a la doctora a ver qué le pasó. Nos cayó de perla ese software que compramos de elastografía. Sí, sí. Bueno, mira. ¿La Mari está conectada o no? Fíjate. No, no, no. Ya le estoy escribiendo. Oíste, vos me dijiste, vos vas a seguir con... Ah, que ya está en esas. Vos vas a seguir con... Sí, ya tienes conferencia, la última conferencia de noviembre es la que dijiste de prótesis mamarias y cáncer. Pues pucha, me ha olvidado. Yo no Es, sabía, yo dije, ¿a qué me comprometí yo? Yo sí sabía que tenía una, es pero la esa es una última, bacanería. es la última, el último jueves de noviembre. Me dijiste que se iba a llamar Protegen las prótesis mamarias contra el cáncer de mama. ¿Es así o no es así? Tal cual. Ok. Ese es otro gallo, ¿no? Esa la decimos ahorita, ahorita vamos a eso. ¿Ya se va a conectar María? Sí, ahí me dijo que está en esas. Ahí me escribió que estaba en esas. Ve, ¿qué te iba a decir yo? Vos, listos para esta tarde a las 4. Sí, yo voy a estar ahí.
Bacano, A ver si nos queda bien grabadito. bacano, bacano. ¿Quién está chateando? ¿Viste que alguien chateó? Sí, buenos días a todos. Vos, listo. De Gustavo del Basto, listo. Bueno, tengo que preguntarle a alguien que sepa de esto, porque no sé si fue que le hicieron un cambio al Zoom, porque no he podido arreglar eso. Pero uno no tiene derecho si compramos a una asesoría. No, es que eso todo, asesorías ya no hay, de eso ya todo es por internet, hay un montón de videos, sino que es que cada video dura media hora y cuando se le dio todo eso. Pero sí, sí, eso lo hace uno y así fue que yo aprendí viendo todos esos videos. Y debe haber pues algún teléfono para llamar también. Eso es una empresa muy grande, pero eso es un poquito enredado. O por chat. Sí. Pues Sino que sí, todo es muy intuitivo. Entonces no he podido, habilito la sala de espera y luego la deshabilito y sigue apareciendo ahí que no hay manera como de quitar ese chulito de que está habilitada. Entonces, veo, es que ustedes que tienen esos contactos con las laboratorios, esos congresos se van a caer o no, porque es que mira, esto es una rechimba, pues. acuérdate que hay 7 personas conectadas. Eh, Sí, pero están sin, Eduardo, están pues, oyendo. pues, pero te están oyendo esas palabrotas. Yo, pues uno creería que sí, pero de todas maneras es un negocio muy grande en el que ellos tienen que invertir, pues, a lo que sea, pues, pero yo no creo que... Esto, No, esto es muy útil para solucionar la parte académica, pero acuérdate que la invitación de la industria farmacéutica a los médicos no tiene nada de académico. Eso es por una eso, compra, romper eso, decir, páguenle a la gente y ya. que es lo que están haciendo ahora con otras modalidades, invitando allí, allá, deme esta conferencia, haga esto, venga, le mandamos la comida a la casa, todo eso, pues, porque tienen un presupuesto que igual tiene que salir, pero yo no creo que eso se vaya a acabar, porque es que eso es una industria, y además eso es una industria que da de comer a mucha parte de la economía, hotelería, etiquetes, restaurantes, paquetes turísticos. Yo creo que la parte académica de lo de mí, la parte académica le soluciona uno a las 6 de la mañana. O leyéndose un articulito. Era lo que decíamos, es que la plata tiene que circular, si nos la gastamos en salud, mejor. Así es. De cada 10 pesos del PIB mundial, uno se gasta en salud, entonces hay que hacer, ahí se está conectando ya. Sí. Ah, no, Luis. Admitir todo. Es que esto es un tema, esto de tener que estar admitiendo la gente. ¿Me escucha? ¿No te ha pedido María Fernanda? María Fernanda, no. Ahí me está escribiendo, vamos a ver qué le pasó. ¿Será que tenemos otra sala? ¿Será que tenemos otra vez el mismo problema? ¿O qué? No, porque mira que Luis se conectó y yo también, y Pues, pero todavía no me han bombardeado el chat. No, ya se conectó Tranqui- María Fernanda. sí, listo. Y es que los otros nos están oyendo. Yo pensé que vos los tenías en sala de espera. No, no, ya lo saben. Todos están, todas las tonterías que hemos dicho las han oído todos los que estén. Voy por tintico. Hola, buenos días. ¿Qué más, Luis? Bien. ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien, muy bien. No ha podido entrar María Alejandra. ¿Qué le pasa a mí, María Fernanda? Muy raro. Robert, María Fernanda Saldarriaga no es nada que se une. Primer problema del día, ¿o qué? Tranquilo, tranquilo.
Ah, no, cuando uno no es el conferencista viejo, está muy tranquilo siempre. Yo estoy tranquilo. Bueno, la conoces para que la llames a ver si tiene algún problema. No, Porque estoy dándole a admitir a todo mundo. Ah, ya entró. María Luis. Fernanda. Yo. Buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto, María. Vos has estado revisando, porque veo, estoy aquí metido en la página y no veo sino que están montadas incidencia y mortalidad del linfoma anaplásico. Vos has estado revisando con aquella niña a ver en qué va el tema, porque no ha montado nada. La conferencia de Mauricio y de Aurelio falta porque no se pudo grabar, hubo problema técnico ese día. No, ok. La conferencia sí, Luis, pero no, acuérdate que podemos subir las conferencias, el PDF, ¿no? Sí, faltan esas dos, no más. Llevamos 3. Hay El que doctor Zuleta recordar, con escribió el WHI, linfoma anaplásico y la del WH. tamizaje. Son Ah, 3. Linfoma anaplásico, tamizaje mamario y el WHI. no, hay 2 nomás. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Decime si vos estás viendo ahí mi pantalla. Sí, ¿La estás viendo? Sí. ya. Sí, ya. Mira, ahí estas 2 y mira cómo escribió el linfoma de bonito. Ay, Dios mío, bendito. Esa no lo había revisado. Linfoma. Y Yo está creo que esta. pero yo creo que le dio una anaplasia le dio una metaplasia a ese linfoma. Entonces Se va convirtiendo. faltan unas para que le digas. ¿Listo? Una mutación. Listo. Entonces, para que le digas. Perfecto. Aló. Bajar las otras, José, yo veo cómo están. ¿Qué me dijiste, Eduardo? Bajar las otras, ¿qué más hay? Todo lo que hemos hablado, prolapso, dermatosis. Uno espicha aquí y aparecen las otras. Parto vaginal. Y uno oprime aquí y aparece el video. ¿Ves? Uno oprime ahí y ya. Y si espicha aquí en aquí, aparece la conferencia en PDF. Por eso es que es importante, así no haya video, pues tener la conferencia porque a la gente le gusta mirar eso. Pues
Ya, es todo. Por eso hay que insistir un poquito porque la gente a veces se le olvida mandarle a uno la conferencia. Entonces aprovecho para decirle a María Fernanda y a Eduardo que recuerden cuando terminemos esta conferencia y cuando van a cerrar su conferencia la ponen guardar como PDF y me la envían. Ok, María Fernanda se la puede enviar a Eduardo y Eduardo me la envía a mí para perfecto. que podamos tenerlas montadas en la página web junto con este video que ya esta se está grabando ya. Bueno, estamos pues a un minutico. Luis, vos tenés posibilidad de hacer, te acabo de hacer coanfitrión, Luis. Ya puedes Perfecto. hacer la parte de admitir todo en sala de espera mientras yo hago la... Sí, ¿te parece? Dale. Yo creo que ya puedes, fíjate si sí puedes. Sí, ya. Entonces anda admitiendo a la gente en sala de espera porque yo no he podido saber cómo hacer esa vuelta. José, 6 en punto, arranquemos. Bueno, muy bien. Dame un segundo, Eduardo, me, me salgo de aquí. Bueno, dejar de compartir pantalla. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Son las 6 de la mañana. Les queremos dar la bienvenida a esta tercera o cuarta entrega de las conferencias de mastología por el mes de cáncer de mama. Medicina Fetal les agradece su presencia. Para hoy tenemos una conferencia que estoy esperando con bastantes ganas desde hace días y es la conferencia del BIRAS-3, su significado y su manejo. Con las licencias que me permite ser un perinatólogo dirigiendo una reunión de mastología, la quise llamar el cajón del reblujo porque me parece que en la clínica o en la práctica diaria para nosotros que no somos mastólogos se convierte en una especie de pesadilla esta pequeña granada del BIRAS-3 en las mamas de las mujeres. Yo espero de la reunión de hoy que la doctora María Fernanda y el doctor Eduardo nos solucionen algunos de estos problemas de cómo se maneja esto, si tenemos alguna otra herramienta para el seguimiento o si solamente es cuestión de esperar o biopsiar y ya. Para solucionar este problemita tenemos a la doctora María Fernanda Saldarriaga, radióloga de la Universidad de Antioquia, médica y cirujana de la Universidad de Antioquia. Hoy día trabaja en la Clínica del Rosario y está muy dedicada a la mama, que es un tema que la apasiona, o sea que cumple los criterios de estar en esta reunión. Alguien que le apasione un tema que nos quiera compartir. El doctor Eduardo Serna, que ya lo conocemos, mastólogo, ginecólogo del CES, mastólogo de Chile, que trabaja en nuestro grupo y dijéramos es el alma académica de nuestro grupo, no permite que digamos nada si no tenemos un RCT primero, de manera que creo que va a ser muy importante su presencia hoy en esta reunión. A los dos les agradezco enormemente su presencia y antes de proseguir con las conferencias, les quiero recordar que a partir del primer jueves de noviembre reanudaremos las conferencias no de mastología, sino de temas de obstetricia y ginecología generales. El primer tema es el tema, lo va a dictar el doctor Carlos Alberto Mejía Capeto, y es un tema de el papel del ultrasonido en el seguimiento de las infecciones obstétricas, citomegalovirus, toxoplasmosis zika y varicela. Pero quiero advertirles que a pesar de que el tema dice que es ultrasonido, es una guía de la ISUOC que es muy útil para el manejo de estas infecciones y el seguimiento en el consultorio para el obstetra y el ginecólogo del día a día. Poco de ultrasonido tiene y creo que va a ser muy útil. Y después tenemos otros temas y todo noviembre está organizado, de manera que los esperamos para el mes de noviembre. Creo que empezamos con la doctora María Fernanda. Agradecerte, María Fernanda, tu presencia con nosotros en este pequeño espacio académico. Esperamos que hayas convocado a muchos de tus colegas. Son las 6:03 de la mañana, de manera que bienvenida, puedes compartir tu pantalla. Bueno, muchas gracias, doctor.
Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? Perfecto. Bueno, gracias a la introducción del doctor, como les conté, yo soy María Fernanda, médica radióloga de la Clínica del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de la clasificación BIRAS 3. La evaluación probablemente benigna se introdujo y se popularizó más o menos a principios de los 90, eso con el objetivo de mejorar la especificidad y la rentabilidad de la mamografía de detección. Esta categoría se planteó basada en la posibilidad y la seguridad que podría tener sustituir las biopsias por una vigilancia mamográfica y o ecográfica periódica, con lo que se planteó un seguimiento a corto plazo que pudiera disminuir la tasa de falsos positivos de las biopsias, pero que se pudiera mantener la alta sensibilidad para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. El porcentaje de hallazgos BIRAS 3 en las diferentes series es variable y va entre un 1 hasta un 14%, con un promedio aproximado de 7%. Es quizás la categoría más difícil del BIRAS porque, como vamos a ver, plantea muchos retos, no solo diagnósticos, sino a la hora de la conducta que se toma en estas pacientes. Antes de hablar del BIRAS 3, hay tres premisas que debemos siempre tener en cuenta los que realizamos imágenes de mama. Es que el BIRAS 3 solo se puede asignar cuando se hace un estudio diagnóstico completo. No se debe asignar en mamografías de detección, y ya les voy a explicar por qué. No debe usarse para retrasar diagnósticos cuando tenemos un hallazgo que tiene apariencia maligna, y no se usa en lesiones indeterminadas, o sea, no es el BIRAS intermedio, tiene unos hallazgos que son característicos de esta categoría y que cuando los cumplimos, pues podemos lograr ese objetivo planteado inicialmente. Entonces vamos a repasar qué propone el BIRAS, que son categorías BIRAS 3 en la mamografía. Entonces es muy importante lo que les acabé de mencionar, no debe utilizarse la categoría BIRAS 3 en mamografías de detección. Siempre que haya hallazgos que se puedan clasificar en esta categoría, se debe hacer complemento con imágenes, ya sea imágenes adicionales de mamografía, compresiones, ecografía, comparar con estudios previos, pero no en las dos imágenes de mamografía de detección. Hay tres tipos de categorías, tres tipos de lesiones que el BIRAS dice que podemos encasillar en una categoría BIRAS 3 con seguridad. La primera son las calcificaciones redondas u ovaladas. Es muy importante en este caso el trabajo mamográfico porque calcificaciones que pueden llegar a generar confusión, como las calcificaciones amorfas, tienen un grado de malignidad del 20% que se sale de lo esperado del 2% del BIRAS 3. En este caso tenemos una paciente con una mamografía en una proyección medio lateral oblicua, tiene una prótesis de mama en el cuadrante superior externo de la mama, tiene un grupo de calcificaciones. Cuando hacemos compresiones vemos que tiene agrupaciones de calcificaciones puntiformes y redondas que podemos clasificar como un BIRAS 3. El segundo hallazgo es el hallazgo de una masa solitaria circunscrita, o al menos el 75% de sus márgenes circunscritas, que es hiperdenso. Es muy importante en este tipo de hallazgo el complemento, sobre todo ecográfico, porque muchas de estas lesiones van a poderse caracterizar como lesiones benignas por ecografía y no van a ser necesarios los seguimientos a largo plazo. El tercer hallazgo es el hallazgo de la mamografía, de la simetría focal. Para evaluar una simetría focal es una hiperdensidad de márgenes cóncavos que está presente en al menos dos de las proyecciones y que no está asociado a distorsión de la arquitectura, a calcificaciones o a masas. En este caso tenemos una proyección mamográfica de una paciente con dos asimetrías que se confirman en la proyección medio lateral oblicua, y al hacer compresión vemos que la lesión no está asociada ni a distorsión ni a una masa. Es muy importante que no puede ser una simetría nueva o que haya aumentado de tamaño en el seguimiento, porque eso se considera una asimetría en desarrollo y tiene un grado de malignidad mayor que las asimetrías focales.
¿Qué casos especiales podemos ver en el BIRAS-3 o que se pueden clasificar como BIRAS-3? Los cambios postquirúrgicos o cambios postraumáticos. Entonces, las asimetrías o distorsiones asociadas al trauma o a los eventos postquirúrgicos pueden clasificarse como BIRAS-3. En este caso tenemos las dos proyecciones de una mamografía de esta paciente, que tenemos un marcador que le puso el tecnólogo en donde la paciente tiene una cicatriz quirúrgica y adyacente a este una asimetría focal que se comprueba, se complementa con ecografía, vemos el engrosamiento de la piel, la asimetría y no vemos nódulos ni masas asociadas a este. Las calcificaciones sugestivas de necrosis grasa, la necrosis grasa es un hallazgo que cuando se empieza a desarrollar puede generar muchísimas dificultades diagnósticas. En este caso tenemos un nódulo hiperdenso con calcificaciones periféricas y un centro de menor densidad que sugiere que es necrosis grasa, pero no es pues un hallazgo concluyente y debería de seguirse. Las calcificaciones que pueden estar en relación con calcificaciones vasculares, sobre todo al inicio, en donde solo una de las paredes está calcificado, esto puede generar confusión con calcificaciones lineales que, como todos sabemos, tienen una mayor probabilidad de malignidad y que por tanto pues, son un diagnóstico diferencial importante. Finalmente, las diferencias técnicas. Cuando se dio el cambio de la mamografía analógica a la mamografía digital, hubo muchos hallazgos, o hay muchos hallazgos todavía, que no podemos comparar. Entonces, en ese caso, cuando la comparación no es efectiva, podríamos asignar la categoría BIRAS-3. El BIRAS-3 ecográfico entonces incluye tres tipos de lesiones también. La primera y la más común es el nódulo sólido circunscrito paralelo al eje de la piel, que es de menor densidad que la grasa, que no genera refuerzo ni sombra acústica posterior. Los otros dos hallazgos, el acúmulo de microquistes, que cuando se encuentra aislado o nuevo en una paciente posmenopáusica que no está en terapia de reemplazo hormonal, debe clasificarse como una categoría BIRAS-3. Cuando hay múltiples acúmulos de microquistes, la paciente puede ser clasificada como un BIRAS-2, similar a lo que pasa con los quistes complicados. Cuando es un quiste complicado aislado, debe ser llevado pues a seguimiento. Recordar que el quiste complicado es un quiste que no tiene paredes engrosadas, como en este caso, que tiene septos finos en su interior o detritos que en ocasiones son móviles con los cambios de posición de la paciente y que no tiene componentes sólidos. Si la lesión tiene un componente sólido, tiene un grado mayor de malignidad y no debe clasificarse como una categoría BIRAS-3. En las situaciones especiales vuelven los cambios postquirúrgicos y postraumáticos que nos generan en ocasiones muchísimas dificultades. En este caso tenemos un ejemplo de una paciente que tiene una lesión que es hiperecogénica, que tiene áreas centrales hipoecóicas, que tiene edema del tejido periférico, en este caso por una necrosis grasa en sus estadios iniciales. Los hematomas también pueden ser considerados BIRAS-3, aquí con la premisa de que estos hematomas los podemos controlar en un periodo de tiempo más corto porque van teniendo cambios en la ecografía que van a confirmar que es un hallazgo benigno. El protocolo de vigilancia que propone el BIRAS es similar para todas las técnicas, entonces propone realizar una imagen a los 6 meses. Si estamos hablando de que el hallazgo fue mamográfico, la imagen va a ser unilateral y luego a los 12 y a los 24 meses se va a hacer un estudio diagnóstico completo. ¿Qué es importante durante este protocolo de vigilancia? Es que las lesiones o los hallazgos que clasificamos como BIRAS-3 no pueden tener cambios, no puede haber aumento del tamaño ni cambios en la morfología. Si esto pasa, el grado de malignidad o el grado de sospecha aumenta y el paciente debe ser llevado a biopsia. Si después de 24 meses el paciente o la paciente tiene estabilidad en los hallazgos, eso ya se considera un hallazgo benigno y la paciente vuelve a una detección de rutina. Vamos a plantear como varios casos y varias de las dificultades que tenemos a la hora de la interpretación y de las acciones que tomamos con estas pacientes. Entonces, los errores van desde errores comunes como la falta de complemento. En este caso tenemos una proyección mamográfica en la que vemos un nódulo circunscrito hiperdenso que podría quedarse como una categoría BIRAS-3. Al hacer el complemento ecográfico encontramos una lesión quística simple
Por lo tanto, la paciente tiene un BIRAS 2, no necesita seguimiento a intervalos cortos y eso pues es más fácil en su interpretación. Nuevamente, no hacer imágenes complementarias casi siempre es lo que más nos genera dificultad. En este caso tenemos una proyección craneocaudal de una paciente de 59 años que presenta esta asimetría focal. La paciente en su primer mamografía no se le realiza ningún otro complemento y se clasifica como un BIRAS 3. A los 6 meses regresa, esa asimetría focal ha aumentado de tamaño, de densidad y ahora tiene características nodulares. Se realiza un complemento ecográfico encontrando una lesión heterogénea, no circunscrita, no paralela al eje de la piel, de márgenes microlobulados, que se categoriza como una lesión BIRAS 4B, es llevada a biopsia y se confirma malignidad. Otro de los errores más comunes es la falta de experiencia, clasificar lesiones que son o benignas o con características sospechosas como categorías BIRAS 3 por no reconocer estas lesiones. En este caso tenemos un ganglio intramamario que es un nódulo hipoecoico paralelo al eje de la piel bien definido, pero que tiene un hilio graso y un hilio vascular de localización característica en los cuadrantes superiores externos de la mama, que lo hace clasificar como un ganglio intramamario, que es un hallazgo benigno y que no necesita seguimiento. El uso inadecuado de los descriptores es tal vez un error común y de los más peligrosos, es categorizar lesiones que de entrada tienen características sospechosas como lesiones indeterminadas que en el seguimiento de intervalo pues presentan aumento o empeoramiento de esas características y que se confirma malignidad. Este es el caso de una paciente de 39 años con una lesión palpable en la mama izquierda. Primera ecografía, el nódulo se clasificó como un nódulo hipoecoico circunscrito, pero si ustedes ven, no está completamente circunscrito y adicionalmente no es paralelo al eje de la piel, por lo que no cumple los descriptores exactos del BIRAS 3 y no debió haberse clasificado así. A los 6 meses la paciente regresa, la lesión ha aumentado de tamaño, ahora es de márgenes angulados, se biopsia y se confirma malignidad. Eso es con respecto a la aplicación pues, o a los descriptores de las imágenes que podemos usar los radiólogos a la hora de la interpretación. Pero el problema del BIRAS no es solo cómo se interpreta, sino que hay una alta variabilidad en esa interpretación. Entonces, muchos estudios han tratado este tema. En este estudio del 2004 se hizo una evaluación de 40 centros de diagnóstico de mamografía de detección en Estados Unidos, encontrando variabilidades en la aplicación del BIRAS 3 desde el 1 hasta el 12%, con un rango muy amplio. En 2016 se hizo un estudio similar, pero aquí en ecografías mamarias de detección. De esa población evaluada, el 14% correspondía a un BIRAS 3, con una tasa de malignidad pues muy por debajo del 2%. ¿Qué fue lo importante en este estudio? Que los evaluadores hicieron una evaluación retrospectiva de las imágenes que tenían de esas ecografías y recategorizaron al menos el 20% de las lesiones, o sea que en 20% de las lesiones los descriptores se usaron de mala forma. La mayoría, afortunadamente, pues correspondían a BIRAS 2, pero hubo un porcentaje del 5.3% que de entrada eran lesiones BIRAS 4 que debieron haber sido llevadas a biopsias. Es tal vez en estos errores en los que recaemos a la hora de interpretar la imagen que se pueden pasar los carcinomas o podemos aumentar esa tasa del 2% que es la esperada. En 2018, Emily y colaboradores hicieron una evaluación en su centro de diagnóstico, que es un centro de mama que incluye radiólogos con experiencia en evaluación de la mama desde 2 hasta 40 años de experiencia, y encontraron que la variabilidad en la aplicación del BIRAS 3 es del 8 hasta el 19%, y que el hallazgo más comúnmente caracterizado como un BIRAS 3 es la lesión tipo nódulo por ecografía, pero que ninguno de los hallazgos era estadísticamente significativo más propenso a generar esa clasificación. O sea, todos los hallazgos estaban presentes de alguna u otra manera. Que fue importante también en este estudio, que tuvieron pues una amplia gama de radiólogos con todos los niveles de experiencia, y ellos no demostraron
que la experiencia tuviera que ver con la aplicación del BI-RAS-3. Adicionalmente, sí demostraron que el uso de la tomosíntesis mejoraba esa clasificación BI-RAS-3 sin modificar la clasificación BI-RAS-4 o 5, o sea que muchas lesiones que iban a ser llevadas a seguimiento finalmente se clasificaron como benignas. Recientemente estos investigadores publicaron este estudio, que es interesante por dos cosas. Es uno de los estudios que más población tiene de BI-RAS-3. Incluyó inicialmente 45.200 mujeres categorizadas con BI-RAS-3 por mamografía, con una edad promedio de 55 años. Que es importante este estudio, que tienen una muestra inicial de 1.574 pacientes que se biopsiaron en un periodo menor de 90 días, con una tasa de neoplasias muy por encima del 2% que esperamos. El problema de este estudio es que los evaluadores no tienen unas razones pues, que puedan analizar para esta tasa de malignidad. Ellos sospechan que esto se da o se dio porque estas pacientes tenían factores de riesgo que no permitían que fueran llevadas a un seguimiento o que fueron lesiones mal clasificadas. Entonces cabe o se abre pues un aspecto que vamos a tratar más adelante, y es acerca de las pacientes que tienen un riesgo de carcinoma de mama aumentado. Entonces, no solo está el problema de la interpretación, de la variabilidad, sino del manejo y del cumplimiento de las recomendaciones. El cumplimiento de las recomendaciones no solo por parte de la paciente, que ya lo vamos a tratar, sino del manejo discordante que se ha visto a lo largo del tiempo en la aplicación del BI-RAS-3. O sea, el radiólogo asigna una categoría BI-RAS-3, pero no tiene coherencia o no tenía mucha coherencia en la recomendación que le daba el médico tratante. Entonces, para los 90, los principios del 2000, esa tasa de recomendaciones iba desde el 40 hasta el 71%, o sea, no era concordante. En este estudio, que incluyó 15.500 mujeres, la mayoría de los radiólogos a la hora de interpretar un BI-RAS-3, casi el 91%, recomendó un seguimiento a intervalos cortos, o sea, a 6 meses, y el 9% hizo otro tipo de recomendaciones cuando asignó la categoría BI-RAS-3. ¿Qué cosas se vieron que estuvieron asociadas con que el radiólogo no recomendara seguimiento? Entonces, tener una densidad mamaria aumentada o que la paciente notificara síntomas la hizo más propensa a que no fuera llevada a seguimiento, sino a otro tipo de conducta. Adicionalmente, los radiólogos con más experiencia y los radiólogos mayores de 55 años que estaban eran los que más tenían una tendencia a no aconsejar el seguimiento. Un factor importante que se vio en este estudio es que los radiólogos que estaban adscritos a centros académicos tenían una tendencia mayor a recomendar el seguimiento. Eso lo explican los evaluadores, principalmente por el entrenamiento continuo que tienen pues este tipo de radiólogos. Adicional a esto, entonces no solo es lo que le diga, pues lo que se le informe a la paciente, sino la tasa de cumplimiento o el seguimiento que realmente van a tener las pacientes. Al inicio de la charla les dije que el BI-RAS-3 tenía 3 premisas, pero acaba la cuarta, y es que si el seguimiento no se puede asegurar, el BI-RAS dice que no se debería asignar la categoría BI-RAS-3. O sea, antes de asignarla, uno debería estar seguro que la paciente va a volver en esos 6 meses iniciales, que es el periodo más crítico para la detección de carcinoma de intervalo. Entonces, el porcentaje de cumplimiento se cree que ha ido mejorando a lo largo de los años, eso sobre todo con que los médicos radiólogos y los ginecólogos tratantes también también se han ido pues acogiendo más a las recomendaciones. En 2011 pues varios estudios han tenido una tasa de cumplimiento que van entre el 70 y el 83% más o menos, que sigue siendo bajo pues porque lo ideal es que la mayoría de los pacientes regresen. Recientemente se publicó este estudio en el que tuvieron una tasa de cumplimiento del 74%, pero lo interesante es que ellos evaluaron qué factores propios de la paciente estaban relacionados con la probabilidad de que regresara al seguimiento. Entonces, efectivamente,
tenían un antecedente de cáncer de mama eran las que más eran cumplidas a la hora de un seguimiento de una lesión, y las pacientes jóvenes, hispanas y que no tenían aseguradora, aunque esto no es un estudio local, pues pero lo podemos aplicar perfectamente con estos factores, eran las que más comúnmente se perdían en el seguimiento. Adicional, y para terminar de complicar un poquito la situación, hay factores propios de la paciente que hacen que una categoría BIRRAS 3 se pueda modificar. Dentro de eso están las lesiones palpables. Se conoce que la probabilidad de malignidad de una lesión palpable está más en relación con la edad que propiamente con que sea una lesión palpable, pero en la actualidad no hay una evidencia a gran escala que respalde el seguimiento de las lesiones palpables. Entonces, idealmente las lesiones palpables deberían ir a biopsia, así cumplan con las mismas características ecográficas. El BIRRAS a las lesiones palpables las asigna en una categoría 4A, pero hace una anotación en su cajita de preguntas frecuentes, y es que si es una paciente de la tercera década de la vida, deja a criterio del médico tratante que se biopsie o que se haga seguimiento. La edad, el tamaño de la lesión y los antecedentes también tienen que ver con la aplicación de esta categoría. Entonces es bien conocido que a mayor edad y mayor tamaño de las lesiones, la probabilidad de malignidad aumenta. No se ha logrado encontrar como tal un umbral por encima del cual la probabilidad de malignidad supere ese 2%. Entonces ahí tenemos como un dilema porque no está muy claro. Se han hecho estudios para tratar de aclarar esto, y en 2016 Benford y colaboradores hicieron un estudio para estratificar el riesgo, y que encontraron que las pacientes de edad avanzada que tenían antecedentes de personales de carcinoma de mama tenían un riesgo de malignidad por encima del 2%. Entonces, cuando estaban asociadas estos dos factores, las pacientes no deberían de ser sometidas a seguimiento, sino que deberían de ser biopsiadas. Si las pacientes eran menores de 50 años, independiente de la historia personal, el resultado de malignidad para ellos fue bajo, y proponían que a estas pacientes se podía llevar a un seguimiento. Que sí es bien conocido que tener un antecedente de carcinoma de mama o un factor de riesgo, principalmente factores de riesgo genético para el carcinoma de mama, hace que sea un mayor predictor de malignidad, y estas pacientes no deberían de ser llevadas a seguimiento. Siempre entonces es importante analizar el BIRRAS 3 no solo desde la interpretación de la imagen, el adecuado uso de los descriptores, sino en los contextos clínicos propios de cada paciente, que pueden hacer que, aunque la paciente cumpla la categoría, no sea llevada a seguimiento, sino que se decida biopsia de forma inicial. No, muchísimas gracias. Doctora María Fernanda, muchísimas gracias por esta excelente y clara presentación. Yo te pediría, si es posible para ti, que te quedaras a oír la exposición del doctor Serra, porque después seguramente habrá algunas preguntas y alguna discusión. Pero Sí, si no es así y no lo puedes, de todas maneras te quiero agradecer tu tiempo, y recuerda mandarnos tu conferencia para que la podamos subir a la página web si nos lo permites. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Le voy a dar paso al doctor Eduardo Serra. Recuerden, el doctor Eduardo es miembro de Medicina Fetal, mastólogo de la Universidad de Chile y una persona académicamente muy inquieta. Yo me quedé muy inquieto, Eduardo, porque entonces en el BIRRAS 3 también los radiólogos patinan. O sea que afortunadamente las veces que patinan, la mayoría de las veces la lesión era más buena que mala, pero sigue habiendo un porcentajito de pacientes que terminan teniendo errores diagnósticos y eran cánceres, y además de eso que no hacemos bien el seguimiento. Quisiera que en tu exposición nos aclararas un poquito más de estos temas. Eduardo, comparte tu pantalla y prende tu micrófono, y tienes tus próximos 20 minutos. ¿Se está viendo bien? En este momento estoy viendo una pantalla en blanco. Está cargando, dale tiempo. Ah, ok.
Ok. Y es que no la tenías cargadita. Sí, pero no sé qué pasa porque no la carga. Ya. Yo creo que cargó otra cosa distinta porque esa no es la presentación, seguramente. ¿Qué hago entonces, José? Yo diría que cerraras eso y abras la presentación. Ah, Bueno, ahí la tengo, la voy a volver a cargar. abrí la presentación. Abrí la presentación en tu computador sin mostrárnosla. Y después de que la tengas abierta en tu computador y estés seguro que estás viendo tu presentación, pones compartir pantalla. Yo creo que ahí ya o no. Pues ya puedes compartir pantalla. Listo. Compartir pantalla y seguramente vamos a ver tu presentación una vez compartas la pantalla. No sé, José, qué me pasa. Pues realmente yo tampoco. Tenés que oprimir un botoncito abajo que dice compartir pantalla. Abajo en la... Me voy a desconectar y me voy a volver a no, no, conectar. no, 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 Guía, no se desconecte. Entra al Zoom, que nos veas a todos. Entra al Zoom. Y cuando nos estés viendo, abajo dice compartir pantalla. No sé qué me pasa, no puedo. Ya. Te la voy a mandar. Edo, pero en este momento estás ¿dónde? Estás viendo, nos estás viendo en la presentación. No la estoy viendo la presentación. Y abajo no dice compartir pantalla. No. Profe Serna, pues entonces envíale la presentación al doctor anfitrión y que él la presente en su celular. Perfecto, ya te la envío, José. Okay. Doctora María Fernanda, es importante el concepto del análisis del BIRATS, no solamente por la parte morfológica, sino por los antecedentes. ¿Usted qué cree que ha cambiado de los últimos 5 años con respecto a ese tipo de manejos, la influencia de la parte genética para toma de decisiones o la parte de antecedentes personales? Bueno, en los últimos estudios que yo revisé, la presencia de antecedentes de personales, ya sea de cáncer de mama o antecedentes de riesgo, sobre todo los genéticos, tiene una tendencia a que esas pacientes no sean llevadas a seguimiento porque tienen una tasa de duplicación más rápida cuando tienen lesiones malignas, por lo tanto un seguimiento a 6 meses podría impactar en el pronóstico de la paciente. Entonces, no es clara la recomendación todavía, pues como tal del BIRAS, pero muchos estudios tienen la tendencia a que esas pacientes deberían de ser llevadas a biopsias cuando el antecedente es de cáncer y tiene pues como un impacto como la temporalidad que tiene el antecedente y la relación con el nuevo hallazgo que estamos visualizando en las imágenes. Fíjate a ver si ya está cargando o no. Listo, Eduardo, ahí estás. ¿La cargó? Sí, perfecto. Bueno, Dale. entonces por los problemas técnicos vamos a recuperar el tiempo. Entonces vamos a hablar del tema que nos convoca, que es el verdadero impacto clínico de la categorización BIRAS 3. Entonces, si nosotros vemos como línea general, la mayoría de las recomendaciones es que todo BIRAS 3 se haga un control a los 6 meses. ¿Por qué? Porque la probabilidad de malignidad es menor del 2%. Este es el protocolo que nos, digamos, que nos compete a nosotros
y que es el que recomienda el Ministerio de Salud y la Protección Social, siguiendo al Instituto Nacional de Cáncer. Bueno. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si la recomendación es seguimiento en los BIRATS a los 6 meses, ¿por qué debemos profundizar en ello? Debemos profundizar en ello por varias cosas. Porque en las recomendaciones, cuando usted mira claramente al Instituto Nacional de Cancerología, cuando mira a la Asociación Colombiana de Mastología y cuando mira al Colegio Médico de Radiología en el 2017, la recomendación no es tan contundente de que haga un seguimiento cada 6 meses. Miremos lo que nos dice el protocolo del Instituto Nacional de Cancerología. Dice, toda masa palpable, las no palpables, BIRRAS 4-5, al igual que los no palpables BIRRAS 3 de reciente aparición, deben tener diagnóstico histológico. ¿Qué hacer entonces? Lo que nos dice el Colegio Americano y que lo adaptó la Asociación Colombiana de Mastología, que es como la mellicita del Instituto Colombiano, del Instituto Nacional de Cáncer, y que la publicó en este libro. Y si ustedes se dan cuenta que toda mujer mayor de 35 años con un BIRRAS 3 le dicen la misma duda, o haga un seguimiento o tome biopsia. ¿Y qué nos dicen de las mujeres menores de 35 años? Es la misma guía, el mismo Colegio Americano, y que lo adapta la Asociación Colombiana de Mastología en mujeres menores de 35 años. Ustedes lo miran acá y dice exactamente lo mismo. Seguimiento a corto plazo frente a biopsia Trucut. Entonces, ¿por qué no hay unas recomendaciones tan contundentes? Uno dice, pero ¿por qué no hay una recomendación que me dé claridad? Que era lo que nos decía José. Y nos aparece este San Benito que se llama, para nosotros los mastólogos, el cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama triple negativo es el que se define como un tumor que no expresa los receptores hormonales ni los factores de crecimiento. Se presenta aproximadamente entre un 12 a 20% de los cánceres y no es despreciable porque 1 de cada 5 son triple negativos. Estos cánceres son mucho más agresivos, es de pacientes jóvenes, de cánceres de intervalo. Un cáncer de intervalo es el que se presenta entre una mamografía y otra, que en la primera mamografía no había nada y en la otra aparece el tumor. ¿Por qué aparece? Porque son tumores más agresivos con tasas de duplicación más altas y tiene el gran problema de que si usted no hace el diagnóstico precoz, pues se aumenta la tasa de mortalidad de los primeros 5 años. Y con otro problema, y es que si no se tiene mucha experiencia, se puede confundir con un fibroadenoma entre un 20 y un 30%, y aún en los centros con más experiencia, aún con 5 a 30 años, como nos decía la doctora ahora, hasta un 10 o un 15% de los radiólogos experimentados o de los que hacen ecografía de mama pueden confundirlos con un fibroadenoma. Veamos entonces por qué es importante y por qué esto nos genera esta duda. Veamos un ejemplo de una mujer triple negativo de 35 años que tiene un tumor de 10 milímetros, o sea, apenas se lo está creciendo, no se le palpa, le hicieron la mamografía y la ecografía. Si esta paciente la tratan en este momento, a pesar del tratamiento, se mueren 7 pacientes relacionadas con cáncer. Pero si yo la observo y la dejo 6 meses, como es lo que propone algunos grupos, esta paciente ya pasa a 20 milímetros y ya no se nos mueren 7 pacientes, sino 9 pacientes. Entonces ya tiene una tasa de letalidad alta, que es una tasa de letalidad del 2 al 3%, que ya va impactando. Y si hacemos si hicimos todo esto con el COVID, y que nos impactó tanto la vida, con una tasa de mortalidad del 1 al 3%, pues estamos enfrentados a una situación compleja.
Esta misma paciente que dijimos que tenía 35 años y que tiene tumor de 10 milímetros y que tiene ganglios negativos, pongámosla aún más agresiva y pongámosla que ya le creció a 20 milímetros y que ya le salió un ganglio positivo. Entonces ya tiene una tasa de diferencia de mortalidad, pasó de 7 que se morían a se morían 14. O sea que si yo me demoro en el diagnóstico en el cáncer de mama triple negativo, puedo tener una tasa de letalidad entre el 3 y al 7% a 5 años, lo cual impacta mucho porque son mujeres jóvenes y son mujeres productivas que nos tienen este problema. Entonces, esto es lo que nos trae a colación esta discusión, porque pues sería muy fácil, pues si la probabilidad de malignidad es de menos del 2%, hagámosle un seguimiento a 6 meses y solucionamos el problema, pero vemos que todas las que dan las guías no se comprometen con esto. Entonces aparece la elastografía, que es el tema que nos vamos a dedicar un poco, y nos dice que la elastografía nos mide qué tan fibroso es la lesión. Hay muchos trabajos desde el 2005 y aquí les traigo este, que es un trabajo que apareció en el Journal de Ultrasonido de Medicina del 2018 y precisamente nos tocan el tema. La comparación del ultrasonido del Doppler a color para distinguir puntualmente los triple negativos de los fibroadenomas. Ellos plantean lo mismo que yo dije ahora, que eso es uno de los problemas que hay. Y no se asusten mucho con esto, pero lo importante es que miren los fibroadenomas y miren los cánceres triple negativo. Aquí tenían 60 pacientes, aquí tenían 62. Si ustedes ven la sensibilidad para ver el fibroadenoma es del 95%, pero la especificidad es baja. Pero lo que más preocupa es en el triple negativo, cuando usted hace el ultrasonido del Doppler, la especificidad, que es la capacidad de decirle a usted que esté tranquilo que no tiene cáncer, solamente tiene una especificidad del 25%. Pero cuando usted le añade elastografía, y aquí ahí están los 3 lectores, que fueron 3 distintos, se puede subir hasta un 80%. Entonces, este es un primer llamado de atención de que hay que tratar de hacer una diferencia en los BI-RAS 3, que ya nos explicó muy claramente la doctora cómo se hace, pero que pueden haber algunas herramientas adicionales que nos ayuden. La conclusión de este trabajo es que la elastografía es más útil que las imágenes Doppler para distinguir el cáncer de mama triple negativo del fibroadenoma, y la elastografía puede ayudar a evitar las biopsias de masas benignas. Se sigue complicando la situación porque sigue habiendo este problema con nuestras mujeres jóvenes que tienen un triple negativo, y aparece otro trabajo demasiado complejo en el cual hacen un modelo matemático para tratar de diferenciar en los triples negativos, que pues precisamente no se los voy a compartir porque no tiene utilidad clínica, simplemente es para que vean el problema que enfrenta y por qué mucha gente no se compromete a hacerle el seguimiento. Pero nosotros como grupo, que hemos trabajado mucho el BI-RAS 3, nosotros vamos a publicar un trabajo que tenemos con 1.500 pacientes, en el cual gracias a Dios estamos por debajo del 2% en los BI-RAS 3, pero seguimos con esa preocupación si hay que biopsiarlas a todas o no. Entonces aparece esta revisión sistemática y este metaanálisis de finales del 2018. Es un metaanálisis muy bueno del Instituto San Carlos Español, en el cual evalúan la elastografía, que es la que mide qué tan duro es el tumor para diferenciar si es benigno o no y recomendar la biopsia. Esta es una revisión muy grande que hacen para mama, tiroides, páncreas y mama y próstata. ¿Qué concluyen ellos? Concluyen lo siguiente: la utilización de la elastografía en el contexto del diagnóstico de cáncer de mama parece tener mayor especificidad y exactitud diagnóstica, contribuyendo a una precoz caracterización de las lesiones mamarias, y parece ser muy útil en caso de los BI-RAS 3 para bajarlos a 2, o de los BI-RAS 4A, que es otra situación compleja, para bajarlos a BI-RAS 3 o a una BI-RAS 2. Entonces lo que ellos dicen es que con la elastografía se pueden estudiar 2 características de las lesiones: el tamaño de la lesión
y la elasticidad. La elasticidad nos dice qué tan grueso es, qué tan duro es y nos ayuda a diferenciar. Y para clasificarlos, ellos han propuesto 3 métodos. Uno, un análisis visual en el cual mediante colores del elastograma dice si es muy duro o es muy blando, y algunos parámetros semi-cuantitativos por el problema de la subjetividad de los colores y que se pueden ver. Y el otro es una relación entre el tamaño de la lesión medido por elastografía y el tamaño de la lesión medido sin elastografía. Veámoslas en detalle. Entonces, esta medición, voy a tratar de explicarles, se llama la razón de lo grueso, y es si este es el tumor, el aparato es capaz de medir el tumor acá y lo compara con el tejido, esto es una mama, y lo compara con el tejido lateral y compara qué tan grueso es aquí y qué tan grueso es aquí, o qué tan fibroso es o qué tan duro es, y no lo dice en kilopascales, y se hace una división entre lo que es el tumor y una división entre lo que es el tejido mamario aledaño. Si esta división, como dice aquí, es mayor de 2 o 2.5, ya usted debe considerar que es una lesión riesgosa y la debe llevar a biopsia. Entonces, esta es la primera medida, que es medir la relación entre la dureza del tumor versus la dureza del tejido mamario del lado. La otra es la medición de lo que se llama qué tanto se deja comprimir. Teníamos mucho problema antes con la elastografía porque era manual y se comprimía, entonces dependiendo de lo que usted comprimiera, pues se cambiaba. Pero ya los modelos pueden ser cuantitativos y ya no depende de su compresión, sino que mediante pues, la técnica que tiene es capaz de medir la diferencia del tamaño en el diámetro menor. Si este es un tumor, ¿sí?, coge el diámetro menor en la ecografía normal, esta es una ecografía normal, y después le pone la elastografía y lo mide y compara la relación entre la normal y cuando tiene elastografía, y si esta relación es menor de 1, tiene una alta probabilidad de ser benigna, y si la relación es mayor de 1, tiene una alta probabilidad de ser maligna. La otra medida que hay es la medida que se llama el SCI, que básicamente se calcula, es lo mismo que la primera que vimos, se calcula en kilopascales, y lo que trata, no me quedó la imagen aquí, me voy a volver para mostrarles las otras. Algunos critican esta relación porque dicen, si usted mide la dureza del tumor acá y la compara con este de acá, aquí puede haber reacción del estroma, o puede ser que haya una placa fibroquística, y esta relación puede no ser representativa real de lo que usted quiere saber. Entonces lo que ellos dicen es mida solamente la lesión, la dureza de la lesión, y se la dicen en kilopascales. Y lo que se dice de esa lesión, entonces, es que si le marca más de 100 o 120 kilopascales, tiene una alta probabilidad de ser maligna y por lo tanto, tómele biopsia. Entonces, después de que ellos hicieron este metaanálisis, porque es un trabajo bien hecho, lo calificamos nosotros como el grupo como un metaanálisis de moderada calidad, es lo que hay, es el mejor que hay, en el cual dijeron, si evaluáramos todos estos parámetros que acabamos de ver, logramos tener una sensibilidad muy alta, que es hasta el 90-95%. Recordemos que la sensibilidad es la capacidad de detectar tumores, pero en este caso lo que más nos interesa es la especificidad. Es decir, que si el tumor es negativo, usted dice que no tiene cáncer, realmente esté tranquilo. Y veíamos que el ultrasonido solo puede tener una especificidad solamente del 30%, y si le agregamos la elastografía se nos puede ir hasta un 90%.
Lo importante de esto es que no encontraron mucha diferencia entre todas estas medidas y la conclusión de ellos es que se debe, y de hecho lo implementaron en España, por lo menos en la comunidad de donde es este grupo que hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque el BI-RAS 3 es capaz de bajar una probabilidad del 2% de cáncer a tan bajo que es casi lo mismo que la biopsia, a un 0.2 o a un 0.4%. Y ellos también, no es el tema de nosotros hoy, pero también se lo ponen al BI-RAS 4A, que también ese es otro saco, como dijo José, de reflujo, y ellos bajan. Si sale normal, no la bajan de un BI-RAS 4 a un BI-RAS 3, sino que la bajan a un BI-RAS 2. Lo que sí es muy importante es que todo equipo tiene sus medidas, porque los de General tienen una, los de Mindray tienen otra, entonces hay que tener muy claro toda esta situación. Entonces, ¿qué nos debemos llevar nosotros a casa? Lo que nos debemos llevar a casa es que nosotros le debemos pedir a todos nuestros ecografistas lo que nos dijo la doctora. Todo BI-RAS, ¿qué conclusiones nos vamos a llevar entonces a casa? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los BI-RAS 3? Ya vimos que los BI-RAS 3 deben tener mamografía y o ecografía, ojalá las dos. Y la conclusión es la siguiente. Si el médico tratante y la paciente toleran una incertidumbre del 2% para cáncer de mama, se le puede hacer un control perfectamente en 6 meses. Si hay factores de riesgo, como nos dijo la doctora, se sugiere siempre biopsia ecodirigida. Si el paciente y el médico, porque esa es la otra cosa que tenemos que aprender a hablar, a compartir el riesgo con nuestros pacientes, porque muchas veces les decimos, no, el riesgo es menor del 2%, váyase tranquilo y vuelva, pero cuando vuelve ya tiene una lesión que es un estadio más avanzado, yo no compartí ese riesgo, por lo tanto, pueden haber problemas. Entonces, si la paciente y el médico desean bajar la incertidumbre de un 2% a un 0.2%, que es casi lo mismo que la biopsia, se debe realizar una elastografía. Y si usted definitivamente quiere una incertidumbre inferior al 0.1%, debe biopsiarlas a todas. También recordemos que no es la única manera de solucionar este problema. Otros proponen la mamografía de contraste. La mamografía de contraste es algo que está entrando y que tiene mucha fuerza, y es que cuando hay lesiones de este tipo o 4, se le haga una mamografía, se le inyecta contraste para definir si sí o si no, y la resonancia. ¿Qué problemas tiene? Tiene el gran problema de que la mamografía de contraste es costosa y pues tiene el riesgo del contraste. Y la resonancia, pues ni qué decir, es costosa y también tiene el riesgo de esto. La gran ventaja de la elastografía es que se hace en 3-4 minutos y es fácilmente reproducible. Nuestro grupo entonces adquirió, a raíz de que teníamos esta duda, el trabajo de investigación de nosotros, que lo vamos a publicar, cumple con los criterios de que nuestro BI-RAS, nosotros tenemos aproximadamente unas 1.500 pacientes biopsiados durante 4 o 5 años, y gracias a Dios estamos por debajo del 2%, pero hemos tenido casos tan molestos como el que dijimos de pacientes que se pasaban de un grado a otro en pacientes triple negativo. Entonces, después de revisar nosotros todo esto el año pasado, decidimos comprar un software en el cual tiene 2 expectativas. Uno, le ayuda a diferenciar los bordes, que es de las cosas más importantes que nos enseñó la doctora, y la otra, pues que nos ayuda exactamente, o por lo menos con una probabilidad más alta de tener una certeza al respecto. Conclusión, los BI-RAS 3 siguen siendo un problema de manejo, debe ser en un centro que se tenga experiencia, y se debe discutir con el paciente esa incertidumbre del 2%. Si se tolera, pues no hay necesidad. Si definitivamente no tolera ninguna incertidumbre, entonces se le puede ofrecer la biopsia o la elastografía, que es casi igual que la biopsia, y también están los otros métodos. El grupo de nosotros decidió
meternos con la elastografía, ya estamos con todo el proceso montado para ponerlo a disposición de todos ustedes. Dejo la palabra a los coordinadores. Mil gracias. Eduardo, muchas gracias por tu presentación. A mí creo que para mí fue todo esto novedoso de la elastografía porque parece que entra como un arma nueva en este manejo. Yo le voy a dar la palabra al doctor Gallón, que oficia como moderador de esta reunión. Nos quedan unos minuticos y yo creo que hay bastantes preguntas en el medio. Luis, adelante. Muchas gracias a Eduardo y muchas gracias a María Fernanda. Me parece que fue excelente. Cosas para llevar a casa, pero hay cosas puntuales. Eduardo y María Fernanda, ¿por qué antes todas las pacientes BRAF 3, todas las biopsiábamos y ahora podemos ser tan expectantes en el manejo? Y otra para que quede en el ambiente, ¿cuáles son las características puntuales de las lesiones cuando se decide hacer un seguimiento de entrar a biopsiar o no? ¿Hay algún porcentaje en el cambio del tamaño, en el aspecto o la parte de Doppler? Adelante, doctora María Fernanda, y después doctor Serna. Bueno, con respecto a esta última pregunta, depende del hallazgo que se clasificó como un BRAF 3. Cuando es un nódulo, la tasa de crecimiento se considera de un 20% en el cambio del tamaño, para considerarse que hubo crecimiento de intervalo, y eso hace que sea pues ya merecedora de una biopsia. No solo es el cambio en el tamaño, por ejemplo, cuando el BRAF 3 fue por calcificaciones, un aumento en el número o un cambio en la morfología de las calcificaciones, cambia la categoría del BRAF. Entonces, dentro de los ejemplos que les mostré, por ejemplo, las asimetrías, como no se consideran una masa, no se pueden medir, lo que evaluamos en el seguimiento es que la morfología de la asimetría siga similar a los estudios previos y que no presente hallazgos adicionales, o sea, que no se asocie a distorsión de la arquitectura, que no tenga nódulos asociados pues, en el estudio de seguimiento. Entonces, más que un criterio universal, es dependiendo de cuál fue el hallazgo que se clasificó como BRAF 3 y que se pueda en el seguimiento. Independiente de lo que pase, pues la tasa de crecimiento es del 20%, pero cualquier otro hallazgo o cambio que implique cambio en la morfología ya hace que la paciente deba de ser llevada a biopsia. Si por ejemplo los márgenes ya no son circunscritos, ahora tiene refuerzo posterior. El Doppler es una herramienta que nos ayuda, pero muchas lesiones benignas tienen flujo a la valoración con el Doppler. Entonces, se sabe que las lesiones malignas tienen una tendencia mayor a la neovascularización, pero tener un Doppler positivo no excluye una lesión benigna. Entonces, es una herramienta de apoyo, más no un criterio, pues, como que se pueda asociar con mayor o menor malignidad o benignidad. Doctor Serna, con respecto la a otra pregunta es que con respecto a por qué los biopsiamos tantos antes. Entonces, básicamente, pues la experiencia de nosotros tuvimos un convenio con una EPS y como las EPS tenían tanto dificultad para el seguimiento, nosotros biopsiábamos antes todos los BRAF 3 precisamente por ese riesgo. Porque como nos dijo la doctora, para evitar el cáncer de intervalo, que es el que produce esa tasa de letalidad tan alta, lo hace. Y siempre teníamos la incertidumbre de ese 2%. El manejo de la incertidumbre es compleja, sobre todo cuando es una incertidumbre pequeña, pero es una incertidumbre con enfermedades de tasas de letalidad alta. Ya en este momento pues tenemos otras herramientas, ya se ha ido aprendiendo un poco más y tenemos la suerte de poder tener ya lo de la elastografía. Esa sería mi posición. Bueno. Luis, entonces a ver si yo entendí. Entonces, una paciente con una lesión BRAF 3 que no tiene factores de riesgo, se pudiera quedar tranquila para evaluarla dentro de 6 meses, entendiendo que tiene un riesgo de cáncer del 2%. Y cada quien verá si el 2% es mucho o poquito. A mí me parece enorme, pero bueno. Para solucionar ese 2%, o le hacemos una biopsia o le hacemos una elastografía. ¿Entendí bien o no entendí bien? ¿Cómo se pide una elastografía? ¿Eso es qué y a dónde se pide? ¿O cómo es? ¿Eso es un ultrasonido? ¿Es un examen distinto? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo se hace eso si es que eso realmente nos va a ayudar tanto? ¿O quién tiene eso? Bueno, entonces primero esa es la respuesta exacta.
Si tiene factores de riesgo, yo creo que todas deben ir a biopsia. Si no los tiene, usted tiene que definir qué nivel de incertidumbre tolera. Si lo tolera y la paciente es consciente, porque eso también tiene implicaciones de orden legal, si usted no comparte esa incertidumbre con ella, tal vez en algún momento hablaremos de lo que se llama la pérdida de oportunidades desde el punto de vista legal. Usted le tiene que ofrecer o un seguimiento estrecho o algún otro elemento de juicio que le ayude a solucionar el problema. Uno puede ser cualquiera de las ayudas diagnósticas. Hablamos de la mamografía con contraste o hablamos de la resonancia. Me parece a mí que es una buena situación, pero es muy poco práctica por los costos y por lo que implican los riesgos de salud de la paciente. Me parece que a mí que se soluciona con una elastografía, porque la elastografía nos baja esa incertidumbre del 2 al 0.2%. Y si pero eso es un examen que vos pedís como un ultrasonido mamario con Doppler y elastografía, ¿o eso es cómo? Exactamente, es como se pide. Se pide inicialmente, pues le harán la ecografía y si necesita si se define hacer alguna ayuda diagnóstica adicional, usted lo pide así. Pide un ultrasonido con estudio Doppler y elastografía para mama. Ya, ok, entendido. Bueno, en caso tal de que tengamos que hacer biopsia y ahora hay clínicas integradas de manejo complementario de patología, radiología y mastología, nos podemos quedar tranquilos para el resultado de un BACAF versus una biopsia con aguja gruesa. Primera pregunta para que cerremos. Y la segunda es, ¿por qué no ha pegado en el medio la posibilidad de hacer biopsias al vacío? Primero para la doctora María Fernanda y luego el doctor Serna para cerrar. Bueno, la primera pregunta es un poco polémica. La recomendación es pues digamos que el rendimiento del BACAF en mama ha sido pues como muy polémico en el largo del tiempo. En la ciudad actualmente se están implementando programas en donde las lesiones se llevan a BACAF y cuando salen sospechosas pues se biopsian. Eso vuelve al manejo de la incertidumbre. ¿Qué tanto piensa la paciente y el médico que un BACAF, el médico tratante, que un BACAF es suficiente para quedarse tranquilo? Teniendo en cuenta el riesgo de malignidad en estas pacientes que de entrada es bajo y considerando nuevamente el contexto clínico, pues se podría tener en cuenta, pero personalmente pues yo apoyaría o estoy más a favor pues de la biopsia Trucut, pero ya eso es creo que campo de otra discusión un poco más amplia. Doctor Serna, yo quiero decir una cosa, sí, la ventaja de la biopsia es que la biopsia es una muestra grande y todos los patólogos digamos que tienen una concordancia entre ellos muy alta. El gran problema de la gran ventaja de la citología es la facilidad de la toma, pero la gran desventaja es que nuestros patólogos, o por lo menos la experiencia, no son muchos los que se dedican a eso, ni tienen esa experiencia. Aquí hay varios con cierta experticia y el grupo de la ciudad que lo está haciendo con BACAF, pues tiene un patólogo con muchísima experticia. Entonces, cuando uno decide montar un grupo cerrado en el cual tiene un patólogo de confianza, vale. Pero si a veces, como el gran problema que tenemos nosotros es que las pacientes van para un lado, van para el otro, yo sí preferiría la biopsia. Sí. Con respecto, sí, adelante. No, dale, Luis, dale. Con respecto a qué. Con respecto a la biopsia al vacío, ¿por qué no ha pegado en la ciudad sabiendo que puede ser un procedimiento diagnóstico terapéutico saliéndonos un poquito del BIRATS en caso de que haya que biopsiar algo? La biopsia al vacío, pues seguramente la conocerán, pero les voy a explicar, es simplemente un truco gigante que es capaz de sacar unas muestras mucho más grandes y aún es capaz de sacar toda la lesión, sobre todo cuando son benignas. En algunas partes lo están usando como tratamiento con buenos resultados. ¿Por qué no ha pegado en Colombia? Por los costos. Es muy costoso. El dispositivo para hacer eso es muy costoso. Entonces la razón de eso es que mientras una biopsia cuesta X, un dispositivo cuesta 5 o 6X. Yo creo que esa es la razón.
José, cerramos la reunión con pregunta Sí, yo creo que perinatológica. creo que para mí como perinatólogo, dijéramos que el cajón del reblujo se mejoró. Veo que el BIRATS 3 tiene otras nuevas pruebas de fácil acceso y con el cual podemos mejorar la ansiedad de la paciente y del médico. Entiendo que la elastografía es una prueba que se dirige como una prueba no invasiva, fácil de hacer y que nos puede dar luces, habiendo otras pruebas también muy buenas, un poco más costosas y más engorrosas. Entiendo que medicina fetal tiene esa capacidad de hacer elastografías y que ustedes tres mastólogos nuestros están en capacidad de hacerlo, de manera que pienso que ha sido muy enriquecedor el día de hoy. Para ser justos con el tiempo, nos vamos a bajar ya de la reunión hoy. Recuerden que la semana entrante tenemos el último tema de este simposio pequeño de mastología. Los esperamos a todos, esperamos que sea así de enriquecedor y con un excelente cumplimiento del tiempo. A Luis, a Eduardo y a María Fernanda, muchas gracias. Recuerden mandarnos las conferencias en PDF para poderlos cargar en la página web, para que la visiten y puedan tener a quienes no pudieron ver las conferencias o las quieran repetir. Los queremos mucho, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana entrante. Gracias, chao.